Muy buenas tardes a todos, ¿no? Este es el mejor que está funcionando. Muy buenas tardes a todos, ya regresamos ahora sí. Tenemos nuestra siguiente presentación a cargo de Edith González, José Manuel Mesa y Anabel de la Rosa. Como les decía, son colegas de la facultad, son colegas aquí de Iztacala, es decir, el core de USOL. En realidad vivimos en una facultad en México, los que no están por acá, y en esta ocasión los colegas nos colaron una presentación, la cual fue aprobada además, ¿no? No tiene nada que ver que uno de los organizadores es parte de... En fin, no explico después. El punto es que nos van a presentar, ¿no?, una ponencia sobre el desarrollo de materiales para el fomento de la autorregulación empleando Excel Learning. Tengo, a diferencia de las otras presentaciones, tengo a mi lado a nuestra ponente. Entonces ya sabes cómo es la dinámica. Tenemos 20 minutos para la presentación y yo me encargo de ir, haciéndote las preguntas alternas. Está bien. Muy bien, es todo tuyo. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Como ya el doctor Miranda dijo, mi nombre es Edith González Santiago. Voy a hablar de el desarrollo de materiales para el fomento de la autorregulación empleando Excel Learning. Ok, vamos a ver si no me... Bueno, el primer antecedente dentro de estos materiales se da en el 2014 con el desarrollo de un pequeño taller sobre metodología de estudio y hábitos recomendables para el aprendizaje a distancia que fue dirigido a estudiantes del bachillerato a distancia del DF o ICDMX. Se pensó en esa población porque al ser a distancia no tienen un soporte psicopedagógico o apoyo de ese tipo, como en la modalidad presencial. Entonces, los objetivos específicos de ese pequeño taller fue aplicar una encuesta inicial para recabar datos sobre los hábitos de estudio y percepciones sobre el aprendizaje a distancia que tenían en ese momento los estudiantes. Y además que el estudiante conociera la necesidad de autonomía, la importancia del trabajo colaborativo, el uso de algunas herramientas útiles para la gestión del tiempo de estudio y aspectos básicos de algunas herramientas de Internet que son de utilidad para el aprendizaje a distancia. Este pequeño taller fue realizado en el lapso de una semana con 5 sesiones de 2 horas cada una y se montó dentro de la misma plataforma del bachillerato en el portafolio. Entonces, la verdad es que hubo muchas limitaciones, pero al menos los resultados obtenidos a través de un pre y un post-test mostraron diferencias en algunos aspectos relacionados a lo que conocían los estudiantes sobre las demandas que la modalidad a distancia tiene, pero no se obtuvieron datos que mostraran que el aprendizaje o el desarrollo de alguna habilidad relacionada al tema. El taller tuvo un diseño meramente psicoeducativo. En el 2015 se crea aquí en Iztacala el Centro de Apoyo Psicológico y Educativo a Distancia, CAPED, en la Facultad de Estudios Superiores. Las líneas principales de este centro son ser un escenario de práctica para el desarrollo de competencias clínicas y psicoeducativas en estudiantes de psicología de la modalidad a distancia, en las áreas de profundización clínica y educativa. Otra de las líneas era brindar apoyo psicológico y orientación educativa a estudiantes de esta modalidad. Es decir, estudiantes que tuvieran algún problema de tipo educativo o clínico, emocionales, iban a ser atendidos, ¿no? Esa era la línea principal. En el área clínica tenían más o menos una idea de cómo iban a ofrecer el servicio, pero en el área educativa se requería de una propuesta para dar ese servicio. Entonces, se retomó ese pequeño taller implementado en el bachillerato a distancia del DF
para fragmentarlo. La idea era crear pequeñas unidades que atendieran en ese momento las necesidades de manera urgente, porque el tiempo que se disponía entre la planeación y el arranque del centro eran 4 meses aproximadamente. Entonces se fragmentó ese taller y se hicieron pequeños módulos. Para esta primera fase se fragmentó en 5 unidades de apoyo para el aprendizaje y se anexó una más. No era tanto de habilidades sí, habilidades en autorregulación, sino era una especie como de tutorial para hacer mapas conceptuales, bueno, organizadores gráficos. Y por último, se buscó una forma de poder elaborar esas 6 unidades y poder manipularlas desde la web. Era un aspecto totalmente nuevo porque el taller inicial había sido hospedado en el portafolio de la plataforma del bachillerato. Entonces, teníamos los guiones instruccionales, teníamos la información, teníamos el pequeño taller hecho como en una maqueta, pero no teníamos bien a bien cómo, pues sí, cómo manipularlas para enviarlas a los usuarios o manejarlas. Entonces, se encontró un software libre, Excel Learning. En ese momento ofrecía la posibilidad, CAPED apenas iniciaba, ahora ya tiene una plataforma, un sitio web, donde hay muchos servicios, hay muchos materiales, pero en ese momento no tenía absolutamente nada, ¿no? Entonces, Excel Learning ofrecía la posibilidad de anidar los productos que se elaboraban ahí con Excel Learning y desde el Drive anidar ahí y mandar una liga. Fue así como se subieron las pequeñas 6 unidades y a través de una liga fueron enviadas a los usuarios dentro del servicio de orientación educativa en CAPED. Esto que estamos viendo es esos pequeños módulos. No tiene ningún atractivo visual, es solo texto, hay unas pestañas. Fueron los primeros módulos que se hicieron, algo como un pasahojas digital, un libro, que tenía sobre aprendizaje a distancia, aspectos básicos, estrategias de aprendizaje y socialización y estilos de aprendizaje, de administración del tiempo, ¿no? Entonces no tenía ningún diseño, era como un pequeño taller que se pensó como presencial en un inicio y al montarlo realmente quedó todo lleno de texto, sin ningún diseño de ningún tipo. Pero funcionaban, comenzaron a funcionar de alguna manera extraña, bueno, y no fue sorpresiva porque se les otorgaba herramientas, información sobre las demandas que la modalidad a distancia tenía y era pues increíble que muchos usuarios tenían problemas educativos porque seguían con un paradigma presencial, ¿no? Después de conocer los resultados que estas unidades tenían en el servicio de orientación educativa, el equipo comenzó con el diseño de nuevas guapas, ya con un poco más de tiempo, con la posibilidad de contar ya con un espacio en la web en donde anidarlas. Además, se empezó con un diseño que enlazó el desarrollo de estas unidades con instrumentos de evaluación empleados en CAPED, evaluación psicométrica educativa, en el área educativa. Y cada una de esas nuevas unidades estarían dirigidas en ese momento a necesidades específicas y más delimitadas. Entonces tuvo una segunda fase en donde se exploró de manera detallada el software Excel Learning. Se exploró la conveniencia en cuanto a
recursos en tiempo, en capacitación, en economía y en las posibilidades que ofrecía el mismo programa. Se implementaron los principios fundamentales de la instrucción de Merrill, que es un diseño instruccional que es el que con el que en esta segunda fase se construyeron todas las unidades, y se comienza el desarrollo de unidades ya enriquecidas con imágenes, videos y actividades de autoevaluación que hacían de la experiencia de aprendizaje algo un poco más didáctico. Se obtuvieron 3 unidades sobre motivación, tipos de meta, creencias académicas y el valor de mi esfuerzo, mi autoeficacia como estudiante. Cada una de esas unidades estaban dirigidas a variables específicas del instrumento que se utiliza actualmente en CAPET para evaluar a los estudiantes que solicitan el servicio en orientación educativa. En estrategias de aprendizaje se desarrollaron 4 unidades. Estrategias para mi estudio, regulando mi estudio, me esfuerzo lo suficiente para estudiar y aprendiendo con otros. Estas unidades fueron enriquecidas totalmente. Nos dimos cuenta que Excel Learning ofrecía la posibilidad de ser como un objeto de aprendizaje si se adecuaba dentro de las características de un objeto de aprendizaje que es monotemático, que es modular y todas esas cuestiones, podía contener otros dentro de sí. Entonces se integraron otras aplicaciones dentro de las mismas unidades que se elaboraron con Excel Learning. Algo que encontramos también muy adecuado que ofreció el programa, el software Excel Learning, fue que dio total satisfacción a las demandas que de las fases del diseño instruccional elegido. En las fases del diseño instruccional tenemos 5, que es la activación del conocimiento, centrar la instrucción en un problema relevante, demostración de la solución del problema, la aplicación de la solución del problema y la integración del conocimiento. Encontramos que las posibilidades que ofrecía Excel Learning era colocar texto, insertar imágenes, insertar video, insertar recursos desde sitios externos, integrar actividades interactivas de autoevaluación, incluir también archivos descargables, y había una distinta forma de presentar los contenidos, aspecto que también le daba muchísima versatilidad, sobre todo al estilo didáctico, ¿no?, de los elaboradores y de la forma de presentar los contenidos de acuerdo a la información. En estas imágenes son ya las unidades desarrolladas en esta segunda fase. Están más estructuradas, con objetivos claros. Incluye distintos códigos semánticos, de manera en que facilita al usuario la asimilación de información desde distintas fuentes. Entonces tenemos aspectos visuales, textuales, multimedia, actividades lúdicas. Explorando alrededor del mundo encontramos que Excel Learning es una herramienta muy utilizada para distintas temáticas, no solamente para información o conocimiento declarativo, ¿no? En España, por ejemplo, el desarrollo de recursos educativos se realiza un gran porcentaje con Excel Learning. Hay otras plataformas de universidades o de instituciones educativas, pero de manera libre utilizan Excel Learning para distintos niveles educativos, desde primaria, secundaria, nivel bachillerato y en el nivel superior. En Cuba, Excel Learning no solo se utiliza para fines educativos, sino, por ejemplo, en un diplomado encontramos que
fue utilizado con éxito dentro de un diplomado de comunicación científica entre las editoriales médicas. En Ecuador se utilizó para la gramática del idioma inglés en estudiantes de nivel superior. Entonces vemos que las posibilidades que tiene Excel Learning para proyectos educativos, pues tiene un amplio rango pues sí, de actuación, sin importar la temática. Se puede adaptar gracias a los pequeños módulos que tiene para presentar el contenido de distintas maneras. De manera inicial, nosotros encontramos que las primeras ventajas que nosotros vimos en Excel Learning fue que en ese momento cubrió totalmente las necesidades que se tenían para comenzar a usarlo de manera rápida. Entonces, no hubo necesidad de capacitación porque el software fue muy intuitivo. Se economizaron recursos. Generalmente en proyectos de construcción de objetos de aprendizaje se necesita de un equipo multidisciplinario, desde el experto en contenido, un coordinador, el diseñador instruccional, el diseñador gráfico, el que corrige estilo y finalmente pues el programador. Excel Learning, la verdad es que nos ahorró muchísimo porque en el momento en el que se comenzó a usar para las unidades, todos éramos psicólogos sin conocimiento en ningún lenguaje de programación. Entonces, nosotros éramos los expertos en contenido, éramos los diseñadores, éramos los que montaban todo en Excel Learning. Al ser un software libre, favorece muchísimo la adaptabilidad e intercambio de recursos educativos y la forma en que se manipulaba, anidado con una liga, y en un momento en el que se exponía el proyecto, aunque no hubiera internet, se podía cargar por la forma en que se empaqueta en una USB y podíamos demostrar su uso y presentarla sin necesidad de internet. Los pequeños módulos que tiene permiten el uso de este software para desarrollar recursos para cualquier nivel y modalidad educativa. Además tiene plantillas con distintos estilos. Después de explorar ya con detenimiento y comparar con otros trabajos que se hicieron alrededor del mundo, encontramos que al ser un software libre puede ser usado con todas las características del programa. Por su simplicidad, puede ser usado por docentes para crear recursos abiertos que puedan ser consultados, usados, modificados, completados o reducidos por otros docentes que lo adaptarían a su estudiantado. Tiene una versión portátil y de esa forma se puede utilizar en equipos ajenos y presentaciones públicas sin tener que anidar los archivos en algún servidor, en formatos Chrome o página web y sin necesidad de internet. Y los productos creados son accesibles en formatos XHTML y HTML5. Pueden guardarse como sitios web navegables completamente y pueden ser exportados en distintos formatos, como SCORM o IMS, que son para plataformas de aprendizaje. Y bueno, después de revisar estos trabajos, todos los trabajos realizados, nosotros nos convencimos hasta este momento de que Excel Learning fue la mejor opción por las ventajas que ofrece en cuanto a eficiencia, en cuanto a disponibilidad, la manipulación también de los archivos, el empaquetado. Y está pensando, bueno, CAPED está desarrollando actualmente, estas unidades fueron creadas para el servicio de orientación educativa. Son unidades autocontenidas y autónomas, pero el software ofrece también la posibilidad de crear recursos educativos abiertos para estudiantes regulares, aspecto en el cual CAPED sigue trabajando. El uso de software libre permite elaborar recursos libres, gratuitos y con la posibilidad de alcanzar una alta calidad, algo que debiera ocuparnos para mejorar las prácticas educativas a quienes nos dedicamos a la docencia. Bueno, pues creo que es muy bien. Todo. Ok, hasta aquí nuestra presentación. Voy a nada más a switchar
la cámara. Muy bien. Vamos a comenzar con las preguntas, ¿no? Ya tengo aquí algunas. Entonces dice, el material que se muestra en la presentación, ¿dónde está albergado? ¿Está a la mano para todo aquel que desee consultarlo? ¿Por qué no está en la plataforma principal de CAPET? Así dice, ¿eh? Entonces, es decir, alguien ya te buscó. La ventaja de estar en una conferencia de estas es que da tiempo de todo eso. Están en este momento dentro del servicio de CAPET, no están de manera pública, porque se está elaborando también una rúbrica, está trabajando CAPET en una rúbrica para evaluar su validez. Entonces, están ya al acceso, están funcionando para los orientadores educativos y se están, ¿cómo se podría decir? Poniendo de acuerdo a los requisitos que pide la Red Universitaria de Aprendizaje, la RUA, para colocar al menos 2 al acceso libre y abierto. Muy bien, pero ahora tendrías que explicarles qué es la RUA, porque... La Red Universitaria de Aprendizaje es un espacio que tiene la UNAM, es como un gran repositorio, como apoyo a docentes, estudiantes e investigadores, en donde se depositan recursos de aprendizaje, objetos de aprendizaje. Actualmente hay mayor cantidad de artículos en formato PDF, otros en Word, y algunos videos. Entonces, nosotros creemos que cuando se puedan compartir estas 2 unidades, pues va a ser también otra oferta para quien esté buscando objetos de aprendizaje relacionados a la autorregulación. Entonces, esperemos que dentro de poco, yo creo que al finalizar este semestre ya estarán en la RUA, que es la Red Universitaria de Aprendizaje. Muy bien, ahora tenemos otra pregunta que dice, ¿cuáles son las diferencias de los hábitos de estudio en estudiantes presenciales y a distancia? Es una buena pregunta. La diferencia, yo creo que no dista mucho. Hábitos de estudio se refiere a, son aspectos contextuales, sobre todo, pero en la modalidad presencial es como más estructurado porque tienen horas en aula, tienen una dinámica, tienen un horario de clases, tienen tareas que entregar. Los hábitos de estudio en la modalidad a distancia cambian un poco, o un mucho, porque el estudiante es quien está organizando su tiempo y la entrega de sus actividades. Aunque tienen una fecha, ellos deben organizar su tiempo para revisar el tema, para hacer las actividades y hacer todo encargarse de su proceso de aprendizaje. En la modalidad presencial hay una estructura en la cual el estudiante está siendo guiado en todo momento. Bien, tenemos acá otra que dice, ¿cómo se miden las aportaciones del Excel Learning en el fomento de la autorregulación de los estudiantes? No entiendo la pregunta. ¿Cómo se mide? Sí, es decir, en tanto que la ponencia promete, digamos, materiales para la autorregulación, usando Excel Learning, lo que te preguntan es cómo miden el efecto del uso de Excel Learning, ¿no?, en la autorregulación de los estudiantes. No es en sí que el software Excel Learning sea de alguna manera el agente directo, ¿no?, que es el que hace un cambio en el estudiante. Fue una herramienta que se utilizó para anidar información dirigida a intervenir en cuestiones de autorregulación. La forma en que se evalúa las mejoras en esas deficiencias que pudieran presentar los estudiantes es por medio del proceso que se hace en CAPET. Excel Learning apoyó en ese proceso, pudiendo dirigir una psicoeducación a distancia, ¿no? Generalmente la psicoeducación se hace a través de talleres presenciales, de pequeñas prácticas o dinámicas, y Excel Learning ofreció la posibilidad de que esas habilidades que tenían que desarrollar y practicar
las pudieran hacer de una manera interactiva, articulada, sí quiero aclarar. Es una articulación es un vínculo, vaya, la unidad con el orientador educativo. No es Excel Learning. Excel Learning fue el vehículo para poder realizar una intervención a distancia en el área psicoeducativa. Muy bien, ahora tengo dos más, ¿no? Y yo sí, terminamos esta sesión. La siguiente, yo tengo otra más todavía. Sí. Ya me rompió mi esquema mental, digamos, de organización de estas preguntas. Y él dice, ¿cuáles son las mayores necesidades de los estudiantes en tanto a problemas de aprendizaje? ¿En general o en la modalidad de distancia? Imagino que es la modalidad de distancia. Sí, en el tema que nos ocupa. ¿Cuáles son las mayores necesidades de los estudiantes en tanto a problemas de aprendizaje? Pues sí, vamos a reducirlo al tema de la educación. Ajá, se ha detectado, con base a la experiencia de los usuarios que han llegado en CAPET desde hace 2 años, yo creo que la mayor necesidad es habilidades de organización del tiempo, y algo que también hemos detectado es que llegan con solicitando el servicio para una orientación educativa, pero en el momento de la evaluación, el proceso de la intervención, hay aspectos emocionales. En el aprendizaje, en el estudiante de la modalidad a distancia, hay un aspecto ahí que infiere en la motivación, que es el sentido de pertenencia y la identidad. Pero principalmente yo creo que es la organización del tiempo, la administración de su tiempo. Siempre ha sido la mayor demanda en que es que no entrego las tareas a tiempo, es que no me da tiempo de leer. Y sí, yo creo que eso es lo que más se consulta y lo que más interviene en CAPET. Bien, y para finalizar, ¿no? Nos preguntan, ¿cuáles son los planes a futuro de esta área de CAPET? Ahorita estamos terminando de elaborar, diseñar yo creo que para finales de este semestre, unas unidades periféricas que son fuera ya de las necesidades relacionadas a la autorregulación, comprensión lectora, que es también una cuestión que ha sido mencionada mucho en las intervenciones educativas, y comunidades de aprendizaje. Después de esto, lo que sigue, es sacar la rúbrica sobre la que se está trabajando y comenzar con unidades netamente para alumnos regulares que sean como realmente un apoyo educativo, porque estas son para una intervención psicoeducativa en CAPET, tienen un uso, digamos, terapéutico dentro de la intervención. Pero en un futuro se espera que CAPET comience a elaborar con temática netamente sobre los módulos que tienen los estudiantes en la carrera. Bueno, pues muy bien, te damos las gracias por estar aquí, ¿no? No es tan difícil hablar del mundo. Bueno, a los que están en el flujo web les recuerdo que en unos minutos tendremos una charla horizontal por IRC y que a las 6 de la tarde tenemos nuestra conferencia magistral sobre prácticas abiertas en el mundo de la creación, el arte y la cultura con una querida colega que se llama Irene Soria del claustro de la Universidad de Sor Juana. Bueno, de la Universidad del claustro de Sor Juana. Entonces, no se vayan, voy a seguir transmitiendo un par de cosas en lo que entramos al IRC. Muchas gracias.